Bienvenidos a un devocional más aquí juntos en línea directa. Esta semana estamos estudiando las emociones que matan, emociones que destruyen, aquellos sentimientos que si nosotros les dejamos tomar ventaja en nuestra vida, van a traer mucho dolor no solo a nuestra vida, sino a las personas que nos rodean e inclusive nos pueden arriesgar nuestra salvación. En la Biblia nosotros encontramos muchos personajes que pudieron haber sido grandes hombres, que tenían un potencial tremendo, que tenían la bendición de Dios, pero que por dejarse llevar por las emociones, en lugar de permitir ser controlados por el Espíritu Santo, su vida terminó destruida. La vida de Sansón, la vida de Saúl, el rey Saúl, y la vida de muchos otros que cometieron graves errores cuando se dejaban llevar por las emociones. En el tema de ayer estuvimos hablando acerca de la ira, que puede traer dolor y destrucción a las personas que están a nuestro alrededor si nosotros permitimos que la ira se convierta en un pecado, si no la sabemos controlar, si no sabemos que el enojo es parte de nuestra vida humana, pero llega un momento cuando el enojo nos hace perder nuestra voluntad, nos hace perder la claridad de nuestra mente y podemos llegar a decir o a hacer cosas que puedan destruir a los que están a nuestro alrededor o a nosotros mismos. Hoy vamos a hablar de un sentimiento que es muy peligroso si no se sabe controlar. Es un sentimiento que me llamó la atención profundamente la Biblia cómo lo llama, y estoy hablando de los celos. Los celos pueden destruir y lo han destruido matrimonios, vidas, personas. Han habido personas que por celos le han quitado la vida a otra persona que decían amar. Han habido lugares, naciones que por celos se han destruido. Yo quiero llevarlos a una historia o a una reflexión que me llamó la atención de que esté en la Biblia, porque la Biblia, en las leyes que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel en el Éxodo, cuando ellos estaban allí en el desierto, hay una ley inclusive para los celosos. Pero hubo algo que me llamó más la atención de este aspecto. Si tú eres una persona que sufres de celos o que tienes una persona celosa a tu lado, cerca de ti, este tema es para ti. La palabra de Dios nos lleva al libro de Números, capítulo 5. Voy a leer los versículos del 11 en adelante y solo voy a leer los primeros versículos, luego les resumiré el resto de la historia. Ustedes lo estudian en sus casas. ¿Les parece bien? Números capítulo 5, versículo 11 dice: Dijo el Señor a Moisés: Di a los israelitas, si la esposa de alguno se desvía y es infiel y cohabita con otro hombre a oculto de su esposo, y ella se contamina en secreto sin que haya testigo contra ella y sin ser visto en el acto, y si viniera al esposo, quiero que le pongan mucha atención a esto, si viniera al esposo un espíritu de celo y sospechara que su esposa se hubiera contaminado, o él celara a su esposa sin que ella se hubiera contaminado, entonces el esposo la llevará al sacerdote y presentará su ofrenda con ella. Luego empieza a explicar que hay que traer una ofrenda especial, que es una ofrenda de cereales. Entonces el sacerdote hacía una bebida que la llaman una bebida amarga, y esa bebida tenía algo muy especial, pero escúchame bien, le hacían a la mujer una prueba. Ella debía de tomarse la bebida. Si la bebida le hacía daño, si su estómago se inflamaba, ella era castigada con ser estéril y quedaba como público de que ella había sido infiel a su marido. Quedaba ante todo el mundo como una mujer infiel. Pero si la bebida amarga ella se la tomaba y no le hacía absolutamente nada, entonces ella era considerada inocente y el esposo tenía que pedirle perdón por haberla celado. Hoy en día, pues obviamente esas cosas no se manejan, pero en ese tiempo Dios intervenía sobre todo por dos aspectos. El primero, sí, estoy de acuerdo en el sentido de que era por encontrar la infidelidad de un cónyuge, la infidelidad de una mujer en este caso. Pero también Dios permitía esa ley para que aquellos hombres celosos se dieran cuenta de que estaban celando sin fundamento. Los celos, lo hemos estudiado y nos lo han dicho en psicología, son un reflejo de nuestra inseguridad. Los celos nunca van a construir algo, siempre van a destruir.
Pero me llama profundamente la atención, la manera como la Biblia se refiere a los celos. Dice el versículo 14, y si viniera al esposo un espíritu de celo, un sentimiento de celo, una situación en su vida que lo va a destruir. La Biblia lo llama un espíritu de celo. Hay que tener muchísimo cuidado porque los celos no vienen de Dios. Dios te ha dado a ti la seguridad para que tú puedas creer que eres una hija de Dios o un hijo de Dios. Dios te dijo, con amor eterno te he amado. Por eso te atraje con misericordia. Por eso tengo misericordia de ti. Dios dio su vida por ti. Y tú y yo debemos estar seguros de quiénes somos en Cristo Jesús. Una mujer que celó a su esposo porque él venía danzando enfrente del arca de Noé, del arca del pacto. Estoy hablando de la mujer de David. Y lo celó y le dijo que como él se mostraba y mostraba su interior a las mujeres del pueblo. Pero no se daba cuenta que realmente su celo estaba destruyendo el gozo de un hombre trabajando para Dios o sirviendo y adorando a Dios. El problema de los celos es que muchas veces nos pone en el lugar de Dios. Muchas veces tú, al celar, estás siendo una persona egoísta y estás poniéndote en un lugar donde tú buscas la atención y la adoración a ti mismo o a ti misma. No puedes permitir que los celos destruyan tu vida. No puedes permitir que un espíritu de celo esté en tu corazón, porque eso te destruirá. La palabra de Dios nos enseña allí en esa ley que el Señor permitía ese tipo de ofrenda para que la mujer también fuera demostrada de que era pura, de que era inocente y de que los celos habían sido infundados. Dios permite que muchas veces tú te des cuenta de que esos celos que tienes son infundados para que tú y yo aprendamos una lección, para que nos demos cuenta que tenemos que mirar primero en un espejo nuestro rostro y nuestra vida. La mayoría de las personas celosas es porque ellos mismos están cometiendo infidelidades en sus pensamientos o en sus acciones. Un hombre celoso o una mujer celosa generalmente es una persona que ha sido infiel o que está siendo infiel o que planea ser infiel. Por eso debemos tener mucho cuidado con ese espíritu de celo. En estas emociones que matan, que estamos estudiando aquí en esta semana, yo quiero pedirte que tengas la confianza y la seguridad de que Dios está contigo, de que tú vales para Dios. No necesitas celar a ninguna otra persona y no necesitas crear en la otra persona sentimientos de inseguridad o de celo. Valora lo que tienes, valora tus relaciones, valora tus hijos, valora tu esposo, tu esposa, tu hogar. Valora las cosas que Dios te ha dado. Acepta con una actitud conforme, feliz, las cosas que Dios te ha dado. Y reconoce que sin Cristo nada puedes hacer. Hermoso mensaje el que la palabra de Dios nos trae contra ese sentimiento que nos puede destruir. Emociones que matan, emociones que destruyen, la ira y el celo infundado. Tengamos mucho cuidado con eso y dejemos que sea Dios el que controle nuestras vidas. Un abrazo para todos, que Dios me los bendiga y seguimos estudiando esta semana con la ayuda de Dios en línea directa.